Y te quiero hablar en esta mañana de una amarga experiencia que tuvo el rey David. Pero te quiero hablar de algo muy poderoso y poco común que Dios y David hicieron en medio de las circunstancias. Lo que va a definir lo que va a suceder es lo que tú hagas. Escucha bien, tu actitud determinará tu altitud. Tu actitud en medio de las pruebas, tu actitud en el sufrimiento, tu actitud en medio de la injusticia, tu actitud en medio de la enfermedad definirá mucho de lo que va a suceder. ¿Cuál es la actitud que tienes en esta mañana? Puedes estar aquí pasando por alguna prueba, pero si tú tienes una actitud de recibir de Dios, si tú tienes una actitud de fe, si tú tienes una actitud de que las cosas pueden cambiar y van a cambiar, tú lo vas a recibir y tú lo vas a ver en esta mañana, porque para Dios no hay nada imposible. Viven, para Dios no hay nada imposible. El rey David tuvo varios hijos. Tuvo varias esposas, el terriblito. Y tuvo varias concubinas. Pero tuvo dos hijos que eran hermanos, un varón y una hembra. Y uno se llamaba Absalón. Dice que Absalón era un modelo. Busque la Biblia, no tengo tiempo para entrar en todos los detalles. Hoy voy a vuelo de pájaro, no puedo entrar mucho en el texto. Un solo verso tengo literalmente. Pero Absalón tenía una cabellera. Dice que se la recortaba una vez al año para quitarse peso de tanto pelo que tenía. A veces la vida es injusta. Pero en medio de las circunstancias yo alabo al Señor. Dice que era hermoso. Dice que en Israel no había otro como él, de lo lindo que era. Y David era lindo, pero era más lindo que su papá. Y él tenía una hermana que se llamaba Tamar. Pero de otra esposa tenía otro hijo que se llamaba Amnón. Y sucedió, lo puede leer en el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Amnón, escuche bien esta palabra que voy a utilizar y que el Espíritu me dio. Estaba enfermizamente enamorado de su media hermana Tamar. Era un amor enfermizo. Lo primero era que era su media hermana, aunque en ese tiempo se podían casar. Pero era su media hermana y él estaba obsesionado con esa muchacha. Y dice, de lo obsesionado que estaba flaco, no comía. Esto es bien triste, hermano. Esto que yo estoy leyendo, usted tiene que leer la historia, tiene que leerse, usted tiene que ir a los versos a comerse esto, porque hay muchos principios encerrados. Hay tantas predicaciones encerradas aquí que no estaríamos aquí un mes predicando de diferentes cosas que pasaron aquí. Porque a veces hay gente que se obsesiona con algo y tan pronto lo tienen, se acabó. Pero ese no es el tema. Había un sobrino de David, diga, están los dos hijos, Absalón, está Tamar, está Amnón. Pero había un sobrino de David que se llamaba Jonadab. Y la Biblia registra que era un tipo malicioso. Y él creó todo un plan. Le dijo a Amnón, te vas a hacer el enfermo. Te vas a hacer el enfermo para que tu hermana venga y te atienda. Y cuando ella venga a atenderte, a cuidarte en la supuesta enfermedad, que no era física, era mental. Dice que hizo un drama tan fuerte que David vino
el rey David salió y vino a visitarlo a ver qué le pasaba. Y él le dijo: estoy enfermo, tengo la boca. ¿Usted lo ha visto? Es un montón de gente que llaman al trabajo para ir a trabajar: estoy enfermo. Mira, no. Y dice que David le creyó. Y él le dijo: manda a mi hermana para que me cocine. Un plan diabólico. Todo bien pensado y planificado para mal. Y dice la Biblia que ella le hizo unas tortitas y fue allá y se las dio. Entonces él dijo: no, que me las traiga a la cama. Aleluya. Ese plan salió de Jonadab, el sobrino de David. Y cuando ella, dice la Biblia que cuando ella fue y se acercó a la cama a darle la comida en la boca al supuesto enfermo, él la agarró para abusar de ella, para acostarse con ella. Ella resiste y le dice: mira, no hagas eso. Escucha lo que dice ella. Mira lo que ella le dice. ¿Por qué tú estás tratando de hacer esto? Si tú hablas con nuestro padre, Él nos casa. Él te da el matrimonio. Él me da el matrimonio a ti. Pero Él no escuchó, Él no escuchó. Y abusó de ella. Dice la Biblia que la violó. Terminó en que Amnón terminó violando sexualmente a su media hermana Tamar. Y no solo eso, que es lo más increíble que nos da la palabra. Se lo dije ahorita, la palabra nos da casos negativos o no. Cosas que jamás pensamos escuchar. No solamente eso, sino que dice que tan pronto se acostó con ella, ella era virgen. Dice que ella estaba vestida, las vírgenes vestían de trajes de colores. Ella estaba vestida con su traje de colores y él abusó de ella, le quitó la virginidad en su contra. Su propio hermano, su medio hermano, la familia. Escuche bien esto: tan pronto se acostó con ella, tan pronto sació su deseo inmundo, tan pronto sació su lujuria. Dice que al terminar, escuche bien lo que dice la Biblia, dice que la repudió con más fuerza de lo que la amaba. ¿Usted puede entender eso? ¿En qué cabeza cabe? Dice, la amaba con pasión, estaba flaco, estaba obsesionado con ella, pero tan pronto se acostó con ella, ahora la repudió con más fuerza. Ella le estaba diciendo: ahora me tienes que responder, ahora me tengo que quedar. Y él le dijo: no, te vas de aquí. La botó de su casa. Dice que ella salió gritando, se tiró ceniza, se rasgó su vestido de virgen, gritando por la deshonra. Y llegó donde su hermano Absalón. Su hermano Absalón se enteró de todo esto, de cómo le habían arruinado la vida, de cómo la habían deshonrado. Y Absalón se molestó. Y David, escuche bien, David, el padre de todos ellos, dice que se molestó mucho, pero no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Y esto es muy interesante y tampoco voy a entrar en esa línea. Pero esto es algo que el propio Padre abrió las puertas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las puertas que abrimos. Porque hay cosas y conductas que nosotros hacemos que pueden abrir puertas a la maldición, no solamente en nuestra vida, sino a la maldición de nuestras generaciones. Cuando David adulteró con Betsabé, cuando David se acostó con Betsabé, una mujer que no era de él, y mató a su marido, y fue confrontado por el profeta Natán capítulos antes, en el capítulo 12, versículo 11, dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos.
Escucha bien. Y le daré a tu prójimo, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. My God. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que estaba experimentando David eran las consecuencias de su gran pecado. Yo creo que es tiempo que nosotros empecemos a identificar qué puertas nosotros tenemos que cerrar, qué maldiciones nosotros tenemos que cancelar, qué cosas nosotros debemos dejar de hacer. Porque hay cosas, escucha bien, hay cosas que son ataques del diablo, pero hay cosas que son consecuencias de nuestras acciones. Pero tengo buenas noticias. Sea ataque del diablo o sea consecuencia, Dios permanece fiel. Dios sigue siendo Dios. Y Dios tiene y puede cambiar el curso de nuestras vidas. David se molestó mucho, pero no hizo nada. Y años después, no en el momento, Absalón tomó la justicia en sus manos y bajo engaño, como Amnón hizo y engañó a su hermana, bajo engaño lo invitó a una cena en su casa y bajo engaño mató a su medio hermano Amnón. Absalón lo mató. Estamos hablando de un problema familiar de grandes proporciones. Y si hay un área por donde somos atacados, es cuando nuestra familia, lo que más amamos, lo que más queremos, cuando las circunstancias tocan nuestra familia, cuando las circunstancias tocan nuestros hijos, cuando las circunstancias tocan el matrimonio, cuando las circunstancias tocan los padres. Este es un problema familiar de grandes proporciones. Escuche bien, diferentes delitos, porque aquí esto estaba lleno de delitos cometidos entre la misma sangre y no se hizo justicia. Qué malo es cuando nosotros estamos enfrentando la injusticia, cuando sentimos que nadie interviene, cuando sentimos que la vida, que las circunstancias, que el problema está siendo injusto con nosotros. Levante la mano todo el que ha pasado por ahí. Pero esto no termina ahí. Esto no termina ahí, sino que ahora Absalón, después que su padre David lo perdona por lo que había pasado, por la muerte de Amnón, lo perdona, y Absalón regresa. Y es una historia muy larga, con muchos detalles para entrar. Pero Absalón de repente se le metió el diablo. Y ahora se levanta en contra de su padre David. Y quiere usurpar el trono. Y quiere sacarlo del trono para él ser rey. Sucedió que es algo que yo no entiendo. Porque escuche bien, David era David. David era David. David era el ungido. David tenía el respaldo divino. Y escuche bien, no solamente tenía el respaldo divino, sino que David abría su boca y todo el ejército le seguía. Lo que David dijera, eso era. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a matar, vamos a matar, vamos a eliminar, vamos a eliminar. Era un hombre que tenía un poder de convocatoria, una unción de convocatoria que venía del mismo cielo. Quiero decirte algo, los dones y los talentos que tú tienes no son tuyos. No son tuyos, no te pertenecen. Tú no tienes nada, yo no soy nada. Lo que yo soy, lo que puedo hablar, lo que puedo hacer y como Dios me puede usar, no es mío. Viene de arriba, viene del cielo. Y cuando David se entera, él pudo haber dicho:
¿Cómo? ¿Que se levantó quién? Absalón, mi hijo. Organízame ahí 200,000 hombres. ¿Sabes cuánto tenía Absalón? 200 hombres. Los que lo estaban siguiendo en el momento cuando él se coronó en Hebrón. Se coronó como rey él mismo en Hebrón. 200 hombres tenía de a caballo. David, cuando hizo el censo de cuántos hombres salían a pelear con él a la batalla, tenía a su disposición un ejército de 1,000,000 de hombres. Y el hombre con un ejército de 1,000,000 de hombres respaldándolo, ahora sale huyendo de su propio hijo. Y dice que recogió, dice la Biblia que recogió, Rosemary recogió todo. Recogió su casa, recogió las mujeres. Se descontroló, diga, se descontroló. Esto lo sacó. La Biblia no niega que van a haber cosas que nos van a sacudir. Hay circunstancias, hay problemas que nos van a sacudir, nos van a sacar, nos van a mover el piso, como dicen. Aleluya. Y cuando David se entera, sale huyendo con todos los que puede. Y tiene que dejarlo todo y salir huyendo de su propio hijo. ¿Qué le habían profetizado? Que si le van a levantar, ¿dónde? En su propia casa. Y segunda de Samuel, versículos 15 y 30, 15, 30, capítulo 15, versículo 30, dice: y David huyendo, y David subió la cuesta de los olivos. La cuesta de los olivos es el monte de los olivos. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. ¿Cómo la subió? ¿Cómo la subió? Y no era jimiqueando. David la subió llorando. Llorando a lágrima viva. Y no solamente a lágrima viva, sino que llevando la cabeza cubierta. Iba con los pies descalzos. Iba como en un luto. Iba en un sufrimiento. Iba cubriendo, cuando en los antiguos se cubría la cabeza, significaba vergüenza. Iba lleno de vergüenza, iba lleno de luto, iba lleno de sufrimiento. Y dice la Biblia que también todo el pueblo que venía con él, todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando. E iban llorando con David mientras subían. Dice que David subió la cuesta. ¿Cómo la subió? ¿Cómo la subió? Pero aquí hay un secreto escondido en estos versos. ¿Qué yo voy a hacer en medio de las circunstancias? ¿Qué yo voy a hacer en medio de la tribulación? ¿Qué yo voy a hacer en medio del diagnóstico? ¿Qué yo voy a hacer en medio de las pruebas? La Biblia me dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Y de eso te vengo a hablar en esta mañana. Sube llorando, pero sube. Sube llorando, pero sube. El Señor te está diciendo en esta mañana: sube llorando, pero sube. Aleluya. No te vas a detener. Llorando, pero caminando. Llorando, pero siguiendo. Llorando, pero me levanto. Con la cabeza tapada, pero subiendo. Llorando, pero subiendo. Con dolor, pero subiendo. Enfermo, pero subiendo. Sube llorando, pero sube. No invalidemos lo que estamos sintiendo, experimentando. David no escondió que estaba triste. El problema hoy en día, y tenemos quizás culpa muchos predicadores de fe, que estamos tratando de que la fe invalide los sentimientos, y hemos vendido que la fe nos convierte en Superman. Claro que sí. Yo creo que la fe hace cosas sobrenaturales, nos mueve, nos levanta. Yo soy un hombre de fe y creo, pero no puedo negar la realidad de mis sentimientos. La fe no niega la realidad.
Porque muchos han negado sus sentimientos. Y escucha bien, en vez de ganar la batalla acompañado de un montón de guerreros que lo ayuden a pelear, han perdido la batalla solo. La Biblia dice: ay del solo. Pero aquí se levanta gente que llorando camina con otros que están llorando. Aleluya. Que llorando se pegan a otros. Llora conmigo pero sube. Llora conmigo pero vamos a subir. Vamos a llorar, pero no nos vamos a quedar llorando. Nos vamos a mover. Dios lo va a hacer. Ay del solo, dice la Biblia, porque cuando cayere no tiene que lo levante. David iba llorando, pero tenía un chorro de locos que iban llorando con él. No invalidemos lo que estamos sintiendo, no. Estoy en una victoria tremenda. Yo estoy en victoria. Yo le voy a decir algo. A veces usted me ve aquí, yo estoy en una victoria tremenda. Me trepo encima de la bocina. Estoy buscando cómo hago una soga para treparme allá arriba también y balancearme. Y después salgo para el culto de Junco. ¡Wow! Glorioso. ¡Wow! Dios se manifiesta allá. Y eso. Y cuando llego a casa, Ánica, Dulmeri, Señor, ayúdame. Señor, me tiro rodillas. Señor, tu palabra dice que tú das fuerza al cansado. ¿Das fuerza a quién? ¿A quién? La Biblia me dice que nos vamos a cansar. Y multiplica las fuerzas a que no tiene. ¿Qué dice? Que va a llegar el momento, me voy a sentir que no tengo fuerzas. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos han estado ahí? Pero entonces yo no me puedo quedar callado eso. Yo tengo que hablar. Yo necesito ayuda. Haga así. Yo necesito ayuda. Ya no aguanto más. Hágalo. ¿Sabe lo que hace con la gente fuerte? Lo dejan solo. Vamos a ayudarte a orar. No. Entonces la gente hoy en día ocultan los diagnósticos. No, porque esto, que si lo otro, no. Deje de estar ocultando ese diagnóstico. Tampoco lo vamos a estar publicando. Usted se lo va a decir a su familia en la fe, aleluya. Por eso es que aquí, aleluya, nos levantamos para llorar con el que está llorando, pero nos vamos a levantar para caminar y vamos a subir a ese monte. Lo que estemos sintiendo, experimentando, pero no nos vamos a detener. El problema muchas veces no es lo que estamos viendo. El problema es que lo que estamos viendo nos detenga de seguir viviendo. No permita de que lo que estás viendo o sintiendo impida que tú sigas viviendo. Impida que tú sigas caminando. Impida que te detenga. Impida que tú sigas creyendo. No importa si se dio el milagro o no. Tú sigues creyendo. Tú sigues creyendo. Tú sigues creyendo. Unos días lloras pero creyendo. Unos días ríes pero creyendo. Unos días más rápido pero creyendo. Unos días más lento pero creyendo. Creyendo. Sigue subiendo. ¿Cuántos van a subir conmigo? Tiene que convertirse en un agente de fe. Maranata, somos gente de fe. Yo dije que en Maranata somos gente de fe. Y se lo voy a demostrar por qué ahorita. Tu actitud influencia a otros. Tu actitud en medio de la crisis, en medio del problema, le habla a otros para bien o le habla a otros para mal. Las actitudes hablan. De hecho, las actitudes son el testimonio de lo que está ocurriendo en tu corazón.
Yo voy a llorar, pero voy a subir. Vendrán las pruebas, pero voy a subir. Vendrán las tentaciones, pero voy a subir. Puede venir la enfermedad, pero voy a subir. Puede aparecer la escasez, pero voy a subir. Subiendo. Serás un ejemplo para los que te están viendo y te están siguiendo. Dice la Biblia que el pueblo que venía detrás de David venía llorando también. Venía con la cabeza cubierta, pero también me dice que venían subiendo. Aquí vamos a subir todos. Yo subo, tú subes, aleluya. Yo subo, tú subes. Usted es líder, usted camina conmigo, usted sube. Llorando, pero sube. No se queda atrás, llorando, pero sube. Esta pelea la ganamos porque la ganamos. Esta batalla la ganamos porque la ganamos. Aleluya, Dios tiene la forma. Dios tiene la forma. Oh. ¿Sabes que una de las promesas que Dios le hizo a David, Ruti, fue la misma que le hizo a Jesús? Porque es un dualismo. David es un tipo de Cristo. Dios le dijo a David: yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. No te podrán hacer frente. David aparentemente estaba huyendo, pero en el proceso de ida Dios estaba trabajando a su favor. En su dolor Dios estaba trabajando a su favor. Nuestra fe y nuestra actitud en medio de la prueba, escucha bien lo que me dijo el Señor, será un referente para los que nos rodean. Yo quiero ser una referencia de fe. Yo quiero ser una referencia de una persona que muestra sus sentimientos, que es vulnerable, pero tengo fe, que tengo sentimientos, que tengo emociones. No hay nada malo con llorar. Yo dije que no hay nada malo con llorar. Sanar te sana el alma. Si Dios no hubiera querido que nosotros lloráramos, no nos hubieran hecho con lágrimas. No tuviéramos lágrimas. Busquen biológicamente la ciencia. Los ojos tienen lagrimales. Si Dios no hubiera querido que lloráramos, no hubiera lagrimales en los ojos. Yo voy a ser un referente de fe. Yo voy a ser un referente de victoria. Yo voy a ser un referente de buenas noticias. Yo voy a ser un referente de persistencia. Yo voy a ser un referente de militancia. Que cuando me miren, que cuando me vean, quieran imitar mi fe. No ser igual que yo. Imitar la fe es una cosa. Cada cual tiene una medida de fe que Dios le da a cada cual. La mía es la mía, la tuya es la tuya, Madeleine. El problema es cuando queremos imitar la fe de otro. La medida de fe mía está dentro de lo que Dios me llamó a hacer. Para lo que Dios me separó. Y lo que Dios me llamó a hacer no fue lo que te llamó a hacer a ti. Pero que haya una medida de fe es lo importante. Para mí David es el hombre de mayor ejemplo bíblico, escuche bien, de cómo responder correctamente ante las situaciones que se le presentan. David tenía una forma de responder correctamente a toda situación. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová. Bendecir, no importa lo que esté pasando, bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová ¿en qué? En todo tiempo. Su alabanza estará. Salmo 112, del 5 al 10. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Escucha bien.
David dijo: no tendré temor a las malas noticias. Mi corazón va a estar siempre firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Es interesante y no es coincidencia el lugar donde David dice, o dice la Biblia, que subió llorando. Mis hijos, en la Biblia no hay coincidencias. Y dice que David subió llorando la cuesta de los olivos. Y la cuesta de los olivos está en el monte de los olivos, el mismo lugar donde estaba el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, donde Jesús oraba, donde dice que muy de temprano en la mañana se iba a aquel lugar a orar, donde cuando terminaba las campañas evangelísticas, las sanidades, se iba solo a orar, donde allí pasaba la noche orando. El huerto de Getsemaní está en la subida, en las llanuras del monte de los olivos. El mismo lugar, escuche bien, donde Jesús dio su última llorada. David subió llorando al mismo lugar donde Jesús lloraría. David subió llorando al mismo lugar donde Jesús lloraría futuramente, donde lloraría la llorada más grande que ningún hombre ha dado sobre la tierra. Porque allí Jesús lloró porque su alma estaba triste hasta la muerte. Y lloró tan fuerte que las gotas de sudor que salían por su cuerpo eran gotas de sangre, por lo que él estaba sintiendo. La Biblia no nos oculta ni la agonía de Jesús. La Biblia no me oculta que Jesús estaba triste hasta la muerte. Entonces no te vas a sentir triste tú. No me venga con ese cuento. Tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo y repito, yo soy un predicador de fe y predicaré fe hasta que Cristo venga a buscarnos. No voy a cambiar mi prédica porque de eso se trata la Biblia. Pero eso no significa que somos de hierro. Eso no significa que no tenemos emociones. Eso no significa que no van a haber momentos donde nos vamos a frustrar, donde vamos a llorar, donde nos vamos a sentir solos. Jesús se sintió solo. Jesús se sintió decepcionado. Le dijo a sus discípulos: pero bendito sea el Señor, ustedes no han podido orar ni una hora conmigo. Ustedes no ven como yo estoy. Ustedes no ven que yo necesito su ayuda. Los traje conmigo a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago. Vi un meme hace tiempo en las sillas de la iglesia, 3 jóvenes dormidos así, y el meme decía: Pedro, Juan y Santiago en el huerto de Getsemaní. Yo creo que aquí yo voy a hacer un meme ya mismo. El mismo lugar donde Jesús lloró y su alma estaba triste hasta la muerte y sudó gotas de sangre de agonía por lo que estaba sintiendo. Esto no es casualidad. ¿Por qué la palabra nos enseña que Jesús era hijo de David? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Profetizado que saldría del linaje de David.
No es casualidad, diga, no es casualidad. Yo no sé si tú lo sabes, pero el Getsemaní significa en hebreo prensa de aceitunas. Prensa de aceitunas. Es la prensa por la cual pasan las aceitunas para sacarle lo mejor que pueda dar una aceituna, que se llama el aceite de oliva. El Getsemaní significa prensa de aceitunas. Es un lugar o un instrumento donde por presión extraen lo mejor de la aceituna. No sé si me escuchaste. Es un lugar, el Getsemaní, el monte de los olivos, es el lugar donde por presión van a sacar lo mejor de nosotros. Lo cual quiere decir que en nuestra vida, Rooney, en nuestra vida habrán momentos y lugares donde nos van a apretar. Nos van a apretar y nos van a apretar duro. A David lo apretaron duro. Lo apretó su propio hijo. Dios permitió que pasara por eso. Pero David no dejó de adorar. Pero David no dejó de subir. Pero David no dejó de caminar. Pero David no dejó de funcionar. Habrá momentos y lugares donde nos van a apretar y tendremos que pasar. Escuche bien, proféticamente digo esto en esta mañana, porque el problema que tiene el creyente, muchos creyentes hoy en día, es que no leen la Biblia. Y la Biblia me dice a mí que es a través de muchas dificultades, muchas situaciones, muchas pruebas que nuestra fe es probada. Quiero decirte hoy, lo que venzas hoy, por lo que estás pasando, lo que venzas hoy es tu preparación para hacerte más fuerte para lo que vas a tener que vencer mañana. Vivimos pensando de que ya vencimos hoy, ay, todo va a estar tranquilo. Entonces oramos y oramos mientras está el problema, buscando: Señor, ayúdame, Señor, sácame, Señor, arréglame, Señor, súpleme, Señor, esto, Señor, lo otro. Oramos y oramos y oramos intensamente, y Dios en su misericordia hace lo que tiene que hacer. Arregla el problema, te resuelve, te da los chavos, te da el carro, te da la casa, te da el hombre, te da la mujer, te da los hijos, y después dejamos de orar. Y después dejamos de orar y nos olvidamos, sin saber que yo tengo que estar preparado para la próxima batalla. Usted siempre tiene que estar con la espada desenvainada. Yo ando con la espada desenvainada, como el ángel, la palabra de Dios, lleno de la palabra, lleno de la presencia. Porque, Rafael, vencemos hoy, pero mañana aparece otra cosa. Vencemos un desafío hoy, mañana aparece otro, María. ¿Sí o no? Gracias. Gracias, mujer de fe. Loida dice: y más grande. Es así. De gloria en gloria. De triunfo en triunfo, de poder en poder. No puedo bajar la guardia. Tengo que estar preparado. Tengo que estar listo. Porque vendrán muchas cuestas de los olivos. Lucy, muchas cuestas de los olivos. Blanquita, muchas cuestas de los olivos. Vamos a tener que pasar por muchos huertos del Getsemaní. Varias veces. Nos van a meter en la prensa de aceitunas. Escucha bien, y vamos a llorar, pero no nos vamos a detener. Vamos a subir.